También en algunos casos actuar. Dentro de todos los estados de shock, a nosotros como cirujanos nos corresponde el shock séptico, ¿no? Que es el que vemos frecuentemente cuando tenemos pacientes que se complican por la cirugía. El estado de shock es un estado en el cual la célula prácticamente se encuentra sin capacidad de recibir el oxígeno proveniente de la sangre. En estos casos, usted sabe que la célula, para funcionar, necesita tener oxígeno para que de ahí pueda tener energía. Pero si por X razones esta energía no llega o este oxígeno no llega, puede haber serios problemas. Sin embargo, hay que saber determinar qué tipo de choque tenemos, porque no todos son iguales. Puede ser que la sangre no llegue porque se ha perdido, no hay volumen, no ha llegado, se perdió la sangre y no llega. Pero puede ser que también la sangre o el elemento de oxígeno no llega porque hay algo que le está impidiendo que llegue, que no permite que llegue con una adecuada presión. O puede ser que la sangre no llegue porque el espacio donde está la sangre se ha dilatado tanto que ya no tiene presión para llegar. La siguiente. ¿Dónde está? El estado de choque es la manifestación de un trastorno grave en la maquinaria del alma. Todo paciente que llega chocado, mientras no se demuestre lo contrario, es grave. Acá está lo que estamos hablando. Las células se comprometen y el riesgo es alto de gravedad. Nosotros en cirugía vemos el estado de choque séptico y el estado de choque hipovolémico, por ejemplo, en los traumatismos, en los accidentes de tránsito y en las infecciones por X razones. Entonces, prevenir estas cosas va a hacer que el paciente tenga una adecuada respuesta y se recupere del problema que tiene. Porque si nosotros no prevenimos y no tratamos, y el paciente llega a la hipotermia, a la acidemia y a la coagulopatía, estamos en riesgo de perder a nuestro paciente. Sin embargo, hay muchos tipos de shock, no todos son iguales. Algunos clasifican, van a encontrar variaciones. Yo siempre reviso literatura diversa y por eso les aclaro, para que no tengan esa duda. Y les traigo el resumen de lo más frecuente y lo más común. Se reconocen básicamente 4 tipos de shock: el distributivo, el obstructivo, el hipovolémico y el cardiogénico. Y para cirugía nos interesan 2. Nos interesan el distributivo y el hipovolémico. Casi no vemos el obstructivo ni el cardiogénico. El cardiogénico es aquel que se produce por una falla de la bomba. Ustedes saben que el que mantiene la presión, uno de los factores, es la bomba, el corazón. Y si este falla, por ejemplo un infarto, obviamente que no va a llegar la sangre, por más que usted tenga toda su sangre. No va a llegar a la presión tisular, va a ser tan baja que las células van a estar en hipooxigenación y van a entrar en shock. Pero ese shock no lo vamos a estudiar nosotros, porque es un shock que corresponde al cardiólogo, al internista, etc. El otro shock es el obstructivo, es aquel en el cual el corazón está bien, entre comillas, el corazón, pero hay algo que le está estorbando en el flujo. Es decir, envía el latido cardíaco, pero no lo puede hacer adecuadamente o tiene un rechazo. Por ejemplo, cuando hay una trombosis de las venas pulmonares, entonces envía la sangre, pero hay una fuerza. Por ejemplo, cuando al corazón le está cubriendo un derrame pericárdico, entonces no permite, ¿no? O manda el flujo, pero lo hace muy lento. Entonces eso se llama shock obstructivo, ¿ya? Es decir, que el corazón está funcionando bien, pero no envía la sangre porque hay algo que le está estorbando, una obstrucción. Cuando hay una trombosis, se forma un trombo y no llega la sangre a la arteria. Entonces, esos dos generalmente no lo vemos mucho. Y dentro de lo que vemos son el distributivo y el hipovolémico. El hipovolémico, porque en este caso hay pérdida,
o no necesariamente pérdida, pero el espacio intravascular está disminuido. Y el distributivo, porque el espacio es tan grande que el volumen se ha hecho pequeño. Y en estos distributivos hay que diferenciar el shock neurogénico, el shock anafiláctico y el shock séptico. Y a nosotros el que nos interesa es el shock séptico. En estos shocks distributivos lo que pasa es que el corazón está bien, la sangre está bien, lo que pasa es que hay dilatación de los vasos y por lo tanto el espacio es tan grande que pierde presión. El distributivo lo acabo de explicar, de ellos el que nos interesa y que lo vamos a ver en la próxima clase es el shock séptico. Pero ambos, este shock distributivo, hay un problema de flujo porque hay una dilatación de los vasos, ¿ya? El ejemplo más claro es el shock anafiláctico, una alergia. Uno es alérgico, se pone una penicilina, segunda vez nuevamente se coloca y si es alérgico hace un shock anafiláctico. Se produce una vasodilatación completa y el paciente entra en hipotensión, porque es como que hubiera el vaso que medía 1 se convierte en 5 y entonces la sangre queda como si no hubiera sangre, pero en realidad está toda la sangre. Lo que pasa es que hay demasiado vasodilatación. Este shock anafiláctico se estudia en medicina, por supuesto se hace en la medida del ABCD, del tratamiento básico de shock, se puede usar epinefrina, antihistamínicos, esteroides, etc. No lo vamos a ver porque no compete a cirugía, compete a medicina. Otro que da un shock distributivo es el shock neurogénico. Generalmente hay una alteración entre el simpático y el parasimpático, especialmente relacionado con el músculo cardíaco. Y esto a consecuencia da problemas, ¿por qué? Porque produce un trastorno en el corazón, pero que no es del corazón, sino a través de los eferentes o aferentes del sistema de regulación simpática y parasimpática. Usualmente ocurre esto con traumas de la médula, por ejemplo, ¿no? Un traumatismo vertebromedular puede dar un trastorno de tipo distributivo como shock neurogénico. Por supuesto tiene un tratamiento que es tratar la causa, dar las medidas generales. El obstructivo, que ya lo explicamos, ¿no? Es el más raro, ¿no? El hipovolémico, que es el más frecuente, 30%, un tercio de los shocks. Cuando ve a un paciente chocado, usted puede pensar que está de alguna forma perdiendo sangre. Pero hay algunos tipos, y por eso la clasificación, y esto sí entiendan, puede ser hemorrágico y no hemorrágico. No necesariamente un shock hipovolémico tiene que ser hemorrágico. Hay 4 subtipos. El hemorrágico puro, por ejemplo, un paciente que tiene una úlcera en el duodeno y empieza a sangrar, o una laceración de la mucosa gástrica, ¿no? Por una gastritis erosiva por AINES, sangra el paciente, pierde volumen y hace un shock hipovolémico hemorrágico, pero no vio ningún traumatismo. En cambio, el hemorrágico traumático es diferente. En este caso se ha seccionado la arteria ilíaca y el paciente sangra y pierde volumen. O un aneurisma disecante de aorta que se rompe, ¿no? Es un shock hemorrágico traumático. Ya dijimos las 4 tipos y a nosotros nos interesa el distributivo y el hipovolémico. Hoy día vemos el hipovolémico. El hipovolémico puro, sin necesidad de que haya sangrado, una diarrea, pierde volumen, el espacio intravascular disminuye y se comporta como si hubiera sangrado. Hace hipovolemia, hipotensión, pero no hay sangrado, no es hemorrágico, pero es un shock hipovolémico por volumen. O el hipovolémico traumático, por ejemplo, un paciente gran quemado. Tampoco ha habido un vaso que se ha roto, ni un sangrado, pero ha perdido tal cantidad de líquidos por la piel que el paciente está en shock hipovolémico. Todos esos tipos se llaman shock hipovolémico. Hay que tener cuidado cuando el lactato sérico se eleva, porque la hipoperfusión de las células se altera cuando hay cualquiera de estos tipos de shock. Y lo que se produce es
daño celular. Cuando la microcirculación no llega adecuadamente a la célula va a sufrir consecuencias. Va a haber hipoxia, va a producirse lactato y el paciente está en riesgo. Entonces, es importante que nosotros tengamos prevención de que esto ocurra o actuar inmediatamente para que no ocurran las complicaciones. Si nosotros no actuamos adecuadamente, toda esta cascada inflamatoria que se libera cuando hay un shock, especialmente en los traumáticos para cirugía, por ejemplo, un accidente de tránsito, va a producir que aumenten las citoquinas, las interleuquinas, los reactantes de fase aguda, y eso va a producir daño celular. Daño celular. Y usted se pregunta, ¿pero operé bien al paciente? Le hice una buena anastomosis de la arteria, ¿pero por qué sigue mal? Porque se ha desencadenado el shock en su fase inflamatoria. Y obviamente a nivel celular también va a haber daño, porque al haber ácido láctico, al haber metabolismo anaerobio, va a ser tóxico para la célula y la célula se va a morir. Va a haber micro muerte celular. Entonces, es importante que nosotros tengamos cuidado y sepamos reconocer estos tipos de shock. Para nosotros es importante, ¿por qué? Porque el éxito del postoperatorio va si se ha manejado bien el shock, ¿no? Si yo no manejo bien al shock, yo llego a sala de operación y el paciente se puede morir en sala de operación. O mi resultado postoperatorio puede ser malo. Hago una anastomosis y la anastomosis se abre porque el paciente tenía un shock hipovolémico, está anémico, no se le ha repuesto adecuadamente lo que necesitaba. Y por supuesto, si nosotros no actuamos adecuadamente, se produce lo que se llama la tríada mortal. Una muerte. ¿No? La hipotermia, porque cuando hay una vasodilatación, el organismo trata de bajar la temperatura para que se produzca vasoconstricción, la acidosis por el fenómeno del ácido láctico, y como has perdido plaquetas, has perdido glóbulos rojos, blancos, has perdido también los factores de coagulación y se produce un trastorno de la coagulación. Cuando eso ocurre y se añaden estos tres factores, la mortalidad es 90%. Se muere. Haga lo que usted haga, se muere. Entonces, es importante reconocer esto a tiempo. Todo paciente que entra en shock, lo que hemos explicado ahí está, como el hecho de bajar la presión produce hipoperfusión, esta hipoperfusión produce hipoxia, esta hipoxia produce intoxicación de la célula y produce daño celular, ¿cierto? El manejo básico en cirugía es identificar y controlar la zona de hemorragia, ¿no? Por supuesto hay prevención primaria y todas las cosas, y yo sé que tiene úlcera, pues tienes que tratarte, no vaya a ser que después sangre la úlcera, ¿no? Algo así. Entonces, y dentro de ellos, el mejor control de hemorragia sigue siendo la compresión, hasta el momento. No el torniquete, no me confunda, la compresión. El torniquete en casos muy aislados se puede usar también, es una forma de compresión. Por supuesto, esto en medida de que el paciente sea llevado a un centro hospitalario donde se le pueda dar el tratamiento adecuado. Por supuesto, cuando ustedes vean lo que es el manejo del shock de forma general, ustedes van a hacer cuáles son las medidas, la vía aérea, el ACD, sitúa uno todo lo que corresponde para cualquier tipo de shock, no solo para el hemorrágico o el hipovolémico. Hay que tratar de atender lo más antes al paciente. Hay que tratar de compensar la pérdida de volumen si usted ha identificado que es hemorrágico, si es hipovolémico. Inmediatamente canalizar, no una vía central como hablábamos antes, sino vías periféricas, porque es la mejor, dos vías de preferencia, porque es la mejor manera de poder lograr compensar el volumen, no la sangre. O sea, a veces uno dice, hay que ponerles la sangre, demora en pasar. Hay que usar de preferencia cristaloides, ¿no? Como estamos viendo, y dentro de ellos, el que ha demostrado mejor es el Ringer lactato o la solución de Hartmann que se usa en quemado. Pero si no, puede usar cristaloides o coloides, ¿no? Y posteriormente, al manejo del volumen, usted puede hacer el manejo de la sangre, porque el volumen no te va
a dar hipoxia, porque si usted le pasa agua, no le está pasando células, no hay células. Aumenta lo poco que tiene de sangre, pero si es un paciente que ya ha perdido una buena cantidad, más del 30-35%, y está en un shock de tipo hipovolémico hemorrágico, va a necesitar sí o sí sangre, sea paquete globular, sea plasma fresco para tener los factores de coagulación o concentrados plaquetarios, porque la plaqueta es uno de los importantes, incluso los que estimulan para que se produzca toda la cascada de coagulación. Entonces, hay que actuar en la primera fase de rescate en las primeras 24 horas. Y posteriormente se puede hacer la optimización, se puede ver algunas otras cosas como son el soporte que le podamos dar al paciente. Pero estas primeras 24 horas son fundamentales, aparte de detectar y tratar el sitio del sangrado. Si se trata de un traumatismo abdominal, un sangrado por trauma hepático, un sangrado por trauma esplénico, entonces el paciente tiene que ingresar a sala de operaciones. Se le coloca las 2 tiras, se hidrata al paciente, se le pasa el volumen adecuado, inmediatamente ingresa para controlar la hemorragia, porque ¿cómo comprimes el hígado? ¿Cómo hace compresión en el vaso? Cuando es un sangrado hacia afuera, una arteria, puede hacer usted eso, pero cuando es un sangrado en otro sitio, un sangrado a nivel de cerebro, aunque a nivel de cerebro prácticamente no te mata el problema, te mata la compresión que hace el poco sangrado. Entonces, buscar estabilizar al paciente para que inmediatamente sea ingresado a sala de operaciones y poder contener la fuente de sangrado. Bueno, ya lo dijimos, el volumen, se estabiliza el paciente, se le pasa volumen adecuado, esta es una de las formas, ¿no? La fórmula de Brooks en los quemados, ¿no? 2 mililitros por kilo de peso o por superficie corporal, y se le pasa en el primer volumen, las 8 primeras horas se le pasa la cantidad adecuada. Otra manera es pasar en 1 hora más o menos 500 centímetros de volumen rápido. ¿Con cristaloide? Con cristaloides al inicio. Y después puede usar coloide. Siempre de preferencia con cristaloides. Y después puede usar coloide. ¿Ya? Y claro, ya el paciente ingresado, estabilizado, ingresará al hospital donde se hará la hemostasia definitiva. Si es un sangrado del abdomen, tendrá que entrar y hacer la compresión del hígado o la hepatectomía, la esplenectomía, controlar el sangrado del mesenterio, lo que usted encuentre en esa operación. Si es una arteria ilíaca, tendrá que poner el sangrado de la arteria ilíaca, etcétera, etcétera. El foco del sangrado, ¿ya? Y hay una cosa importante que hay que conocer para prevenir, es el famoso índice de choque. Es muy fácil de sacarlo, Frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca y medir la presión, nada más. Si usted tiene un índice mayor de 0.8, ese paciente tiene alta mortalidad. Tiene que darle importancia, actuar rápidamente, darle prioridad en sala de operaciones. Para eso no sirve el índice de choque. Porque usted puede tener 2, 3, 4 pacientes que están sangrando. Mientras uno tiene un índice de choque de 1, otro tiene 1.2 y otro tiene 0.6, los pacientes que tienen prioridad son los que tienen mayor índice de choque. Porque se ha visto que estos pacientes son los que más riesgo tienen de morir y los que vas a necesitar más sangre transfundida. Entonces, cuando hay un banco de sangre reducido, ¿a quién le pone sangre? A él, al que tiene mayor a 8. Mayor a 0.8. índice de choque. Mayor índice de choque, no menor, sino mayor índice de choque. ¿Por qué? Porque es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, ¿no es cierto? Usted saca cualquier fórmula, con esa fórmula, y usted puede saber qué paciente tiene más riesgo de morirse y más riesgo o más necesidad de recibir transfusiones de sangre. El diamante. Entonces, evitar la hipotermia, ¿no? Evitar que se llegue a la coagulopatía, evitar la acidosis, porque todos estos hechos de que pierda sangre de alguna forma van a llevar a un trastorno del calcio. Y el calcio es uno de los elementos básicos para la formación del coágulo. Cuando no tenemos adecuado eso, se va a producir una hipocalcemia y eso va a producir incluso trastornos generales. Es por eso que los pacientes que necesitan sangre se les coloca también gluconato de calcio. El cardiogénico hemos dicho que no vamos a tocar ahora, que también es una forma de choque, pero que su patología propiamente dicha está relacionada al corazón. Si es un infarto de miocardio, tendrá que entrar pues
a la unidad de trauma shock para manejo de linfamas locales. Ese es en resumen con lo que respecta a shock. La ampliación de esto que nos toca a nosotros, que es el shock séptico, lo vamos a ver en una clase entera. Esa clase vamos a coordinar porque va a ser por video clase, porque la próxima semana no voy a poder estar con ustedes, pero vamos a conectarnos a través de la, para no perder la clase, a través de un acuerdo que tengan ustedes el día que mejor tengan disponible, y lo vamos a hacer por un Zoom o por el Google. ¿Ya? Nos faltan 7, nos faltan Bien. 3. ¿Alguna pregunta? No, todavía no. El examen, la fecha del examen es después del shock, por eso es que después de la clase de shock séptico. Después de shock. No el examen. Después de la clase séptica, El examen da pero shock, ¿no? lo que estamos proponiendo es que sea después No, para no, completar una o dos clases más para que sea compensado mitad mitad. Dale. ¿Qué es lo que ustedes han deseado? Daniel. Eso es lo que estamos diciendo, pero si ustedes quieren, lo damos la clase y se sacan 20 en la primera, se sacan 20 en las 5 clases. Eso lo he propuesto, todavía no me han respondido de la... Acá no pasó nada. También estamos obligados a que la escuela lo apruebe, porque según el sílabo que hasta ahora no llegue el oficial, ¿no? El examen está programado para la próxima semana después de terminar la clase de sepsis. O sea, terminamos la clase de sepsis y la siguiente semana debe ser. Ah, ya. Pero si no es el examen, Al día siguiente, ¿no? tendríamos la clase de heridas, que sería la próxima clase, y junto con las dos clases de heridas sería el examen. Uno solo. ¿Ya? Thank you. Muy bien.